Ok, listo. Entonces, va de nuevo porque, como les digo, tuve aquí un problema de que no se estaba escuchando. Entonces, mi nombre es William Amaya, va de nuevo desde cero. Soy codirector de la Academia de Lenguas Orientales. He dictado cursos de japonés, de chino. En realidad, mi profesión es de ingeniero y estoy trabajando aquí en Shanghai como ingeniero, pero me encanta el tema de los idiomas, de las lenguas orientales. Así que he estudiado pues, por mucho tiempo, en especial japonés, y en este momento estoy un poco más en chino mandarín. Entonces, quiero compartirles información sobre las similitudes y diferencias de estos dos idiomas. Entonces, básicamente, quiero compartirles, así en resumen. Primero, nos vamos a enfocar en la escritura. Eh, Toda la mayor parte de la presentación es sobre la escritura, porque es como el tema más amplio y que más relaciona al japonés y al chino mandarín. Luego, una comparación breve de gramática, eh, un vocabulario que toma muestra muy corta sobre los dos idiomas para comparar, la pronunciación en japonés y en chino mandarín, algo muy breve sobre el examen oficial y un vocabulario final, como de despedida. Ya, Adriana, ya puedes. Eh, para comenzar, pues digamos que en el lenguaje hablado entre un japonés y un chino, si se ponen a hablar en su propio idioma, no se entiende porque el lenguaje hablado son totalmente distintos. Entonces, si un japonés y un chino se encuentran y quieren hablar, tienen que hablar en inglés o uno de los dos tiene que aprender el idioma del otro. ¿Qué pasa en la escritura? Entonces, veamos algo sobre la escritura. La escritura, la escritura de Japón y de Corea tiene su origen en China. Entonces, la escritura de estos países, toda proviene de China originalmente. Entonces, por eso vamos a estudiar la escritura en China y luego vamos a ver un poco cómo se expandió hacia Japón. Entonces, ¿cuál es la raíz o el origen de la escritura en China? Se encontraron, se han encontrado huesos de animales y caparazones de tortuga con las primeras inscripciones o registros de caracteres chinos. Estos caracteres, básicamente, según las investigaciones, lo que reflejaban era el futuro que veían los que adivinaban en ese momento. Por ejemplo, el emperador tenía sus ministros y algunas personas que eran los encargados de decir cómo iba a ser el futuro en cuanto a la guerra, las cosechas, etcétera, el clima, etcétera. Y entonces lo que hacían estas personas era registrar en los huesos en los huesos de animales y caparazones de tortuga lo que veían en sus predicciones. Esos fueron los primeros registros de caracteres chinos. Pero, ¿cómo se iniciaron estos primeros caracteres? ¿De dónde salieron los trazos? Básicamente, los caracteres más primitivos, los primeros caracteres, vienen de tomar el dibujo real de un objeto o asignar un objeto a una idea abstracta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo con un caballo. En la parte de la izquierda tenemos el primer carácter que se encontró en los huesos de animales o caparazones de tortuga y vemos que se parece mucho a la imagen de un caballo. Obviamente no es un dibujo como tal, es un carácter, por lo tanto es una versión simplificada. No tiene que ser exactamente igual. Pero con el tiempo se fue modificando para darle como más estilo. Entonces aquí a la derecha vamos viendo cómo el carácter fue cambiando y aquí en esta parte,
Aquí en esta, entonces vemos estos últimos caracteres son los que se utilizan hoy en día. Entonces, básicamente, este carácter de la izquierda se llama chino tradicional y es el que se usó en China durante muchos años, pero el gobierno, más o menos a partir del año 1956, empezó a hacer una simplificación para agilizar el proceso de aprendizaje de escritura y de lectura, tanto en los chinos como para los extranjeros. Entonces, se crearon versiones simplificadas de los caracteres y tenemos aquí a la derecha eh, la versión que se utiliza hoy en día en China, que se conoce como chino simplificado. Entonces, estos dos caracteres, los dos significan, pero el de la izquierda es el que se utiliza anteriormente en China y el de la derecha es el que se utiliza hoy en día. En realidad, este carácter de chino tradicional se utiliza hoy en día en Japón, porque el gobierno japonés había tomado hace mucho tiempo ese carácter y cuando el gobierno chino hizo la simplificación, Japón ya propio de escritura y las leyes de simplificación cubrían a China, no cubrían a Japón. Entonces Japón decidió seguir con los caracteres que en su mayoría son en chino tradicional. En China, en la mayor parte de China es simplificado, pero también hay hay básicamente dos zonas, en Hong Kong y en Taiwán todavía se utiliza la versión tradicional porque Hong Kong y Taiwán tienen como leyes especiales que a veces son un poco diferentes de China continental, que es como se conoce a la parte de China. Listo, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó eh, de la escritura en China? Esta escritura de caracteres se conoce en China como Hanzi. Hanzi significa literalmente caracteres de los Han. Los Han son de la raza mayoritaria aquí en China. Casi alrededor del 90% de los chinos son Han. Entonces son los caracteres de los Han, es el nombre, Han. Y pues en español se traduce como carácter. Luego, más o menos a partir del siglo IV, algunos coreanos fueron a China a estudiar y cuando se volvieron, dijeron, o sea, el idioma coreano y el idioma chino son muy distintos. En ese momento, los coreanos no tenían cómo escribir y dijeron, pues, escribimos con los caracteres chinos que ya crearon en China y simplemente los pronunciamos de la forma en que pronunciamos nosotros nuestras palabras en coreano. Entonces, en Corea se tomaron caracteres chinos en coreano y se utilizaron durante mucho tiempo y a su vez también empezaron los coreanos a ir a Japón y los japoneses, pasó lo mismo con Japón. Japón tenía su idioma hablado pero no tenía cómo escribir. Entonces dijeron pues hagamos lo mismo que los coreanos, tomemos los caracteres de China, escribimos el carácter con su significado pero lo leemos con nuestra pronunciación japonesa. Entonces, por decir algo, en China caballo se dice ma, pero en Japón se escribe de la misma forma, pero se dice uma. ¿Qué pasó después de un tiempo? Después de un tiempo en Corea eh, se estaba viendo que la escritura era muy, muy difícil de aprender y un rey decidió simplificar obviamente totalmente el sistema de escritura por uno más sencillo, simplificado, que se conoce ahora como Hangul, y consiste básicamente en consonantes y vocales que se ponen para formar sílabas, o sea, no tiene nada de significado como tal, sino que es una escritura fonética, y eso hoy en día se desplazaron todos los caracteres chinos en Corea y se utiliza básicamente Hangul, el, el, los caracteres ya tienen un uso muy limitado. Y en Japón, ¿qué pasó? En Japón pasó, al principio se utilizaban los caracteres chinos
se utilizaban los caracteres para escribir absolutamente todo, pero después se dieron cuenta de que el idioma chino y el japonés son muy distintos y que se necesitaba escritura auxiliar para escribir, por ejemplo, conjugaciones, y que necesitaban escribir esas conjugaciones de forma rápida, porque los de chinos tienen bastantes trazos y se necesitaba simplificar esa parte que les digo gramatical, como conjugaciones, con una escritura propia que tuviera menos trazos. Entonces, por eso se creó en Japón escrituras llamadas hiragana y katakana, que ahorita les voy a decir sobre su origen más detalladamente. Y después de eso, pues ocurrió la simplificación de caracteres que les mencioné en China. Entonces, por eso, como les mencionaba, en China se utiliza la escritura simplificada y Corea, pues en sus escritos antiguos, con la versión tradicional, y Japón hoy en día utiliza la versión tradicional, la que tiene más trazos. Y que voy a hacer una cosa estaba explicando, y es sobre la caligrafía. Una de las diferencias en la escritura que tiene Japón, China, Corea y que tenemos es que para los orientales la escritura, aparte de ser un medio de comunicación escrito, también es entonces ellos utilizan el pincel, tinta especial de carbón para escribir sobre papel, y escriben cada carácter con un orden de trazos para que quede en armonía y, pues, y que tenga belleza el ser. Hay personas que se dedican toda su vida a ser artistas de escritura, de caligrafía. Personalmente también a mí me gusta a veces practicar caligrafía china o japonesa. Y la caligrafía se puede practicar con muchos estilos. Yo les muestro la escritura antigua hecha en caligrafía con pincel. Estas tres que están a la derecha son básicamente los tres tipos de escritura en caligrafía que se utilizan hoy en día con mayor frecuencia. Entonces, el que más se utiliza es el que está aquí a la derecha, que se llama Kaishu o Kaisho en japonés, y es básicamente la escritura normal, digamos, como la estándar. La que le sigue aquí, de segunda hacia la izquierda, se llama Shinsho en chino, perdón, Shinshu, o Yosho en japonés. Y la tercera hacia la izquierda se llama en chino Saoshu, o en japonés Sousho. Entonces, básicamente, esta segunda es algo así como la escritura cursiva para nosotros, es como tratar de escribir los trazos. Y la tercera, que está aquí hacia la izquierda, es para simplificar bastante el carácter, tanto que a veces los mismos chinos y japoneses no pueden reconocer estos caracteres. Pero, tiene que ser alguien que estudie mucho sobre este tema para que pueda leer en este tipo de escritura. ¿Y por qué les menciono esto? Aparte, pues, de que es algo importante de la cultura de Japón y Corea, te los menciono porque tiene que ver con el proceso de desarrollo de la escuela en Japón. Entonces ya vimos la evolución y el origen de la escritura en China, y ahora vamos a ver en Japón qué pasó. En Japón, como les digo, se tomaron los caracteres chinos, y en Japón pues se llamaron kanji los caracteres chinos, que significa lo mismo, caracteres de los Han, de la raza Han, y en español pues los caracteres chinos. Entonces aquí tenemos unos ejemplos para hacer conjugaciones. Los caracteres chinos de por sí, cada uno aporta un concepto, una idea. Por ejemplo, el primero de esos significa espacio, el segundo significa adicionar, etc. Pero la escritura en Japón es tan distinta y se necesitaban conjugaciones y partes gramaticales que no existen en chino, entonces algunos caracteres chinos fueron únicamente como sonido. Se tomó un sonido de una consonante y se le asignó ese sonido,
y ya no importaba qué decir, sino simplemente se tomaba el sonido. Y así se escribió durante mucho tiempo, caracteres aportando significado, unos caracteres chinos aportando el significado, otros que simplemente se escribían para representar un sonido. Pero, como les decía, eso llevaba bastante tiempo en escribir una oración. ¿Y qué pasó? Las mujeres en Japón, sobre todo las de clase alta, practicaban mucho la caligrafía, especialmente en el estilo llamado Sosho, que es, me voy a volver aquí un momento, es el tercero hacia la izquierda, que es el que es superado. Entonces, solo gente muy culta eh, sabe esto, gente que se ha dedicado a esto. Entonces, este estilo fue adoptado por las mujeres en Japón. Les gustaba practicar este estilo súper deformado de los caracteres chinos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo para estos caracteres de la izquierda, estos caracteres chinos, a los que se les asignó estos sonidos. Entonces, el primero era la U, el segundo se leía como K, el tercero Na, el siguiente Ji y el último eran sonidos. A pesar de que tienen su significado original, se utilizan esto como sonido. Entonces, las mujeres comenzaron a escribir esos caracteres con su versión de forma caligrafía. ¿Por qué? Porque Por favor, cerremos los micrófonos. Ok, entonces se formó tanto esto que se llegó a una versión simplificada de estos caracteres chinos y ahí surgió esta escritura que se llamó hiragana. En un principio fue rechazada por mucha gente en Japón porque decían que era perder parte de la cultura al escribir en caracteres chinos. Pero finalmente pues se vio su practicidad y ya hoy en día pues se utiliza ampliamente el hiragana. Con el hiragana se puede escribir absolutamente cualquier palabra en japonés. Y si uno va a escribir un concepto con kanji, en ella, escribir, por ejemplo, pensar o escribir cualquier concepto, comer, escribir. Entonces lo puede escribir con el carácter chino que tiene ese concepto o lo puede escribir con su pronunciación fonética que sería con hiragana. Tenemos aquí algunos ejemplos. Y por otro lado, tenemos que los monjes budistas querían redactar cartas o querían redactar textos de forma rápida y empezaron a tomar esos caracteres que se usaban como sonido, pero para escribir rápido solo escribían una partecita del carácter. Entonces aquí podemos ver para el que está en la parte de arriba, solo se escribió aquí esta parte superior. Para el segundo carácter, que el sonido es K, solo se escribió la parte de la izquierda y así. Solo se tomó una parte del carácter chino. Y aquí vemos ya los nuevos caracteres que se formaron a partir de los caracteres chinos en Japón y esa escritura katakana. Esta escritura al principio también no fue tan bien recibida y tenía un uso pues, muy restringido, básicamente como a cartas, telegramas, para escribir de forma rápida, pero con el tiempo se vio su practicidad, así como el hiragana, y hoy en día se utiliza ampliamente también el katakana. El katakana pues ya es una escritura fonética, no aporta ningún concepto cuando lo escribimos. Pero el katakana, básicamente, ¿para qué se utiliza? El katakana sirve para resaltar, mucha gente que ha estudiado algo de japonés conoce el katakana como una escritura para escribir palabras de origen extranjero. Y es cierto, pero es parcialmente cierto, porque también tiene otros usos. Y uno de sus usos es para resaltar palabras. O sea, si alguien quiere escribir una palabra que normalmente se escribe en kanji, pero puede resaltar, escribir de otra forma, entonces uno puede andar en Japón y de repente ve
puede ver que en vez de escribir droguería o farmacia con caracteres chinos, con kanji, en Japón, entonces puede que la escriban en katakana simplemente para resaltar el nombre. Entonces el katakana sirve para resaltar palabras, sirve para escribir onomatopeyas, que son palabras que representan sonidos de conceptos o de sonidos que producen las cosas. Y su uso más amplio, pues sí, definitivamente es para palabras de origen extranjero, como nuestros nombres seríamos extranjeros y por lo tanto serían palabras de origen extranjero para los japoneses y se escribían en katakana. Entonces, aquí tenemos una tabla del hiragana y del katakana. Entonces, básicamente son 46 caracteres. Cada carácter es una sílaba. Entonces, aquí no podemos separar consonante y vocal como lo hacemos en español. Simplemente cada carácter es una sílaba. En la tabla, pues hay dos caracteres adicionales que son el wi y el we. Estos dos caracteres actualmente no se utilizan, pero pues los dejé ahí incluidos en la tabla como por información adicional. Y esa es la de katakana. Entonces, básicamente las formas son distintas. Si nos fijamos, el hiragana tiende como a verse como con más curvas y el hiragana como el katakana con más esquinas, por decirlo así. Esto se debe básicamente al origen que les comenté. El hiragana, pues como venía de la escritura con pincel, de simplificar la escritura con pincel, son trazos muy suaves, muy curvos, y por eso el hiragana quedó con esta forma curva. Y el katakana son una partecita del kanji, y los kanjis pues tienden a tener esquinas más puntiagudas, por decirlo así, y por eso el katakana quedó con esta forma. Pero no me dice, si quiero En intentar, Japón, me dice, hoy en día se utiliza la combinación de estos tres tipos de escritura. saca la luz tus Entonces aquí requerimientos con puse resulta una digitalización, se renueva automáticamente un y ejemplo. elimina el mes. Watashi wa William des. Watashi wa William des. Entonces, watashi significa yo. Wa es una partícula que no tenemos en español, que es para marcar el sujeto o el tema sobre el que estamos hablando, en este caso yo. Entonces adicionamos la partícula wa para marcarlo. Luego mi nombre, William, y por último des, que es parecido al ser o estar en español. O sea, significaría soy. Entonces el orden es yo, William, soy. Los verbos o el ser o estar va al final. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos acá? El carácter chino o kanji, que es el que aporta un concepto, va escrito precisamente en kanji para aportar el concepto. La partícula va escrita en hiragana, Soy yo. porque, y como les decía, inicialmente se escribía en kanji, pero con la simplificación que ocurrió hace mucho tiempo, entonces el hiragana se adoptó para escribir partes gramaticales como partículas. Entonces aquí se escribe en hiragana William, mi nombre es de origen extranjero para los japoneses, así que lo escribiremos en katakana. Y des, ¿Sí o no? que corresponde al cero estar, en este caso soy, la recorto si yo quiero. también es una función gramatical, una palabra gramatical que se escribiría en hiragana. Entonces tenemos mezcla entre hiragana, katakana y kanji actualmente en Japón. Y aquí abajo hay coloqué una foto de referencia en donde se combinan los tres tipos de escritura. Ah, chingole. Inbox, aquí está. Ching. Añadir. Listo, entonces Empezar. quiero hacer una comparación viendo así a grandes rasgos las diferencias o similitudes, no importa que no hayan estudiado nunca japonés o que no hayan estudiado chino. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, la anterior frase que escribí, yo soy William. Entonces, en japonés, watashi wa William desu. Y en chino, wo shi William. Pero la pronunciación en este momento no importa mucho. Lo que quiero que vean es la comparación de la escritura. ¿En qué se parecen estas escrituras? Prácticamente, para esta frase, en nada. Mi nombre se escribe en caracteres chinos en chino y se escribe en katakana en japonés. El cero estar se escribe con hiragana en japonés y se escribe con caracteres chinos en China. Y el
el sujeto yo Ok. se escribe con un carácter chino, pero es distinto al carácter chino que se utiliza en chino. Esto porque a través de la historia, eh, cuando se caracteres chinos de China hacia Japón, pasando por Corea al inicio, hubieron ciertas malinterpretaciones de los significados de los caracteres, no como un método sistemático para pasar los caracteres de un país a otro. Entonces vemos que en esta frase, por ejemplo, no hay absolutamente ninguna relación en la escritura. Pero tengo aquí abajo entonces otro ejemplo. La universidad es grande. En japonés sería Daigaku wa ookii desu. Y en chino, Tashui Henta. Entonces, como les digo, en este momento no importa mucho la pronunciación. Lo que quiero que hagamos es la escritura. Entonces, los dos primeros caracteres aquí a la izquierda significan universidad. Y en chino tenemos que también son los mismos dos caracteres. En este caso coincide. Luego tenemos en hiragana aquí en verde una partícula y al final otra vez el cero estar, que se utiliza con adjetivos en japonés. Y es en hiragana. Otros hiraganas para la conjugación y tenemos un kanji, un carácter chino para indicar grande, que está aquí en chino también, al final de la oración, para indicar grande. Es decir, que aquí si vemos una relación, si vemos que de alguna forma la escritura japonesa está influenciada por la escritura en chino. Yo les he preguntado a mis amigos chinos y japoneses qué tanto entienden cuando ven la escritura del otro país. O sea, un japonés, cuando le pregunto a un japonés qué tanto entiende lo que ve aquí en China, de la escritura. Y me dice, alcanzo a entender una parte, pero es complicado entender todo. Han dicho, por ejemplo, que entienden, por ejemplo, el 40%, 30, 40, 45%, 50%. Y los chinos también me dicen que entienden una parte del japonés, también tal vez en el mismo porcentaje, yo creo, o de pronto un poco menos. Entonces, eso es por el origen de la escritura de caracteres chinos que se utiliza tanto en Japón como en China, pero a veces los caracteres no coinciden, como lo veamos aquí en este ejemplo de arriba. Listo, eso era básicamente sobre la escritura. Ahora, brevemente les voy a mostrar algo de vocabulario en los dos idiomas para que veamos la comparación. Más adelante les voy a mostrar un poco en otra diapositiva sobre la pronunciación, pero ahorita miremos qué pasa con el vocabulario. Entonces, por ejemplo, la palabra yo, en japonés se dice watashi, se escribe con ese carácter chino, y en chino se escribe uo, se dice wo, se escribe así. Entonces, estos dos caracteres se utilizan, son dos caracteres distintos, pero se utilizan un poco distinto en Japón y en China. En chino entonces así se escribe yo y en japonés se escribe de esta forma. En los dos países de todas formas se escriben estos dos caracteres, pero con un significado, un concepto un poco diferente. Entonces veamos que a pesar de que las dos palabras se escriben con caracteres chinos, no es el mismo carácter chino en este caso. Hay otras palabras en que sí. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Computador. En japonés se escribe de esta forma porque es una palabra importada del inglés. Y o sea, computer. Y en chino se dice tianao, tianao. Entonces, ¿qué pasó? En Japón se utiliza el katakana, como les decía, sin escribir como tal un concepto, sino solo sonidos con el katakana. Y en China es un lenguaje que protege mucho su idioma de la influencia de meter palabras extranjeras. Entonces, en general, los chinos utilizan sus caracteres chinos con sus conceptos. Entonces, por ejemplo, aquí, para escribir computador, el carácter de la parte de la izquierda significa electricidad o eléctrico, y el de la parte de la derecha, nao, significa cerebro. Entonces es un cerebro electrónico, cerebro eléctrico, lo que significa computador. Entonces, es para
por ejemplo, de origen extranjero en los dos países, como otro ejemplo, silla. En japonés se dice isu, isu, y se escribe de esta forma. Y en chino se pronuncia izu, izu, y se escribe así. Entonces vean que en esta parte, en esta palabra sí se escribe exactamente igual. Y de hecho la pronunciación es muy, muy parecida. En chino, izu, y en japonés. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque cuando se llevó la escritura de China hacia Japón, no solo se llevó la escritura como tal, sino que empezaron a pasarse conceptos de China hacia Japón y los japoneses empezaron a adaptar mucho vocabulario del idioma chino y a tratar de pronunciarlo con su pronunciación japonesa, que es bien distinta, adaptando la pronunciación japonesa, pero basado en el chino. Y muchas palabras quedaron también con la forma de escritura china, que quedó igual o similar en muchas palabras en Japón, entre Japón y China. Y el último ejemplo acá es agradecer. Entonces, en japonés se dice kansha shimasu, es un verbo, ¿no? Kansha shimasu. Y en chino se dice ganxie, ganxie. Entonces, vemos que los caracteres son los caracteres chinos. Bueno, primero en japonés necesitamos, tenemos en la parte izquierda en japonés, tenemos dos caracteres chinos y luego los tres caracteres a la derecha son hiragana, que es para hacer la parte gramatical del verbo, la conjugación. En este caso, pues es en presente afirmativo, pero se podría conjugar cambiando estos hiraganas, estos tres hiraganas finales. Y en chino pues se utilizan solo dos caracteres chinos. En China pues solo se utilizan caracteres chinos. Y poniéndolos a comparar estos dos caracteres de agradecer en Japón con los dos caracteres chinos, vemos que el primer carácter es idéntico y el segundo es muy parecido, solo que aquí hay un pedazo de brazos que está simplificado. Por lo que les comentaba de la simplificación que se hizo en China y que no adoptó Japón. Entonces, son muy parecidos los caracteres, pero tienen esa diferencia. Entonces, básicamente, quería presentarles estas 4 palabritas para mostrarles cosas que pasan con el vocabulario entre China y Japón. Ahora, sobre la pronunciación. Una diapositiva sobre la pronunciación. Entonces, primero veamos la pronunciación en japonés. La pronunciación en japonés la podemos analizar de la forma difícil o de la forma fácil. Entonces, primero vamos a analizarla de la forma difícil. La forma difícil es analizar cada palabra, qué tono tiene. En japonés solo se manejan 2 tonos, tono alto y tono bajo. Entonces, con estas gráficas que vemos acá podemos saber si la palabra comienza con tono alto y decae a tono bajo, o si sube a tono alto y baja y sigue en bajo. Este método es muy complicado porque para seguir este método toca buscar un diccionario de pronunciación en donde estén estas gráficas. Y es más complicado aún porque cuando se unen 2 palabras, puede que una palabra afecte la gráfica de la otra palabra y entonces cambia la gráfica al unir las 2 palabras. Las 2 gráficas que son independientes de pronunciación ahora son distintas cuando hacemos una oración. Ese es el método complicado y ese método prácticamente nadie lo sigue, pero quería mostrarlo porque también mucha gente lo desconoce y existe, y hay que saber que en japonés solo hay 2 alto y tono bajo. Entonces, ¿cuál es el método fácil? Y es el que la mayoría sigue. Nos vamos a volver a la presentación de hiragana y katakana. El método sencillo es simplemente escuchar y repetir la pronunciación. Entonces, por ejemplo, tenemos las vocales. La pronunciación de las vocales en japonés es prácticamente la misma en español, el orden. A, I, U, E, O. Luego tenemos las sílabas K, Ki, U, E, Ko. Luego tenemos Sa, Shi, Su.
se, so, y así. Entonces, como se dan cuenta, la pronunciación es muy, muy similar a español. O sea, los que hablan español como lengua nativa tenemos una ventaja al hablar en japonés porque ya tenemos un buen terreno ganado para que nuestra sea muy clara. Luego nos toca trabajar en el acento. Entonces, el acento pues, es básicamente escuchar al hablante nativo y tratar de repetir su entonación. Entonces voy a devolverme a donde teníamos. Entonces, watashi wa William des. Watashi wa William des. Entonces, tratar de repetir esa entonación. Pero, como tal, la pronunciación de cada sílaba, como les digo, es muy sencilla en japonés porque es muy similar al español. Entonces, esa es la forma sencilla de estudiar la pronunciación en japonés. Simplemente repetir los sonidos y tratar de imitar la pronunciación de los japoneses, la entonación. Ahora, ¿qué pasa en chino? En chino se complica la cuestión porque tenemos 5 opciones para cada sílaba, 5 opciones de tono. Entonces tenemos 4 tonos que los representamos con estas tildes, por llamarlo así, que están sobre las sílabas en este caso, y tengo la opción de que la sílaba vaya sin tilde. Entonces, para cada palabra, cada sílaba tenemos que aprender qué tono lleva. Es decir, que en chino es importante tanto aprender el carácter como aprender cada tono del carácter. En chino hay muchos sonidos que no existen en español, muchos. Si uno pronuncia el tono de manera incorrecta, pasa una de dos cosas. O entienden otra cosa, eh, o simplemente no lo entienden aún. Entonces, pueden haber muchos malentendidos acá por el tema de los tonos, si los pronunciamos de manera incorrecta. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. La sílaba ma. En español, cuando pronunciamos una palabra, sobre una de las sílabas recae un acento. A veces va con tilde, a veces no, pero sobre una de las sílabas recae un acento que significa que el golpe de voz sobre esa sílaba es más fuerte que las demás. En chino no existe nada de eso, sino que simplemente sí, tenemos que fijarnos en el tono, si es uno de estos 4 tonos o si es sin tono. Entonces veamos el ejemplo. Si pronunciamos el primer tono es alto, ma significa mamá y se escribe de esta forma. El carácter es diferente en cada caso porque vamos a ver palabras distintas. Entonces, el segundo tono es ascendente. Ma es más o menos parecido como si estuviéramos haciendo una pregunta en español. Ma y significa cáñamo o fibra. Cáñamo es como un hilo especial, una fibra. El tercer tono es descendente, ascendente. Es decir, que bajamos la entonación y luego la subimos. En este caso significa caballo. Entonces se pronuncia ma, ma. Y el cuarto tono es totalmente descendente. En este caso significa regañar o insultar. Entonces se pronunciaría ma, ma. Y la última opción es sin tono, que es una pronunciación muy rápida de la sílaba. Ma, ma. Y en este caso es una partícula. Las partículas son palabras muy cortas que dan un sentido de gramática a una oración. En este caso, esta partícula, esta sílaba se coloca al final de las oraciones para formular una pregunta. Entonces, voy a repetir los tonos. Primero, ma. Segundo, ma. Tercero, ma. Cuarto, ma. Y sin tono, ma. Y aquí abajo tenemos una gráfica de los tonos. Entonces tenemos estos cinco números que están acá simplemente representan como longitud del tono.
Entonces, siendo el 5 aquí el más alto. Entonces, el primer tono es alto y sostenido, como les decía. El segundo es ascendente, que está aquí en verde. El tercero es el que está en azul, baja un poco, desciende y asciende. Y el cuarto es totalmente descendente. Y la última opción, que es sin ningún tono. Entonces, esto es en cuanto a la pronunciación. Hay muchas cosas más que la pronunciación. Por ejemplo, hay muchas sílabas, hay muchas que existen en chino, pero que no existen en español. Por bastante tiempo, pues no podemos, no alcanzamos a mostrar todo esto, toma bastante tiempo. La pronunciación en chino es algo en lo que se debe enfocar cualquier estudiante en sus primeros meses de aprendizaje y es algo pues que hay que darnos de todas formas bastante tiempo en pulirlo. Listo, el examen oficial. El examen de japonés, que en japonés se llama, se dice Nihongo no Ryokushiken, y en chino se dice Hanyu Shuiping Kaoshi, que básicamente significan examen de suficiencia o de nivel. Entonces, en Japón hay 5 niveles que se conocen desde el N1 hasta el N5. El más exigente es el N1, ya es, y el más básico es el N5. Entonces, para las personas que recién están comenzando a estudiar japonés, pues pueden tomar el N5, los que ya llevan algún tiempo N4 y el que ya esté en nivel avanzado puede tomar el N2, uno que es un examen realmente. Eh, en un momento les explico esta gráfica que está en la mitad. Primero les voy a escribir, está aquí a la derecha sobre el examen de chino. El examen de chino, que en su abreviación se conoce como HSK, tiene 6 niveles. El más básico es el 1. Fíjense, el N1 es el más difícil, pero en chino el 1 es el más sencillo. Y va subiendo de nivel hasta que llega al nivel entre intermedio y avanzado, que es el 5, y el avanzado, que es el 6. Entonces, aquí por el examen de chino tenemos la cantidad de palabras que debe saber el estudiante para el promedio y los caracteres. Entonces, fíjense que para el nivel 1 se necesitan 100, luego se necesita el doble, 300 para el nivel 2, para el nivel 600, el doble para el nivel 4, 1200, un poquito más de doble para el nivel 5, son 2500, y el doble para el nivel 6, o sea, 5000. Entonces, 5000 palabras son las que se necesitan para el nivel más alto del examen de chino. Y en caracteres pasa algo similar, y el número de caracteres es de 2663 caracteres chinos para probar el nivel 6. Obviamente, uno termina aprendiendo, si estudia para ese nivel, termina aprendiendo más de estos porque uno no se va a aprender solo los que tienen ellos en lista de 2663. Un estudiante se puede terminar aprendiendo 3000 caracteres, que es lo que utiliza más o menos un chino, entre 3000 a 4000, dependiendo de la persona. ¿Y qué pasa en japonés? En japonés, en cuanto al número de palabras y caracteres, para este examen, que va desde el N5 hasta el N1, el gobierno de esto o la entidad encargada que no se iban a publicar listas de vocabulario y de kanji para que las personas estuvieran en más contacto con el idioma y no simplemente aprendiéndose listas. Esta parte pues personalmente no me parece bien, porque eso hace que ya de por sí un examen que es bastante complejo, aún más y más complejo sin necesidad de hacer esto. Aprender las listas de todas formas es un buen método, y si uno aprende las listas de vocabulario y de caracteres, pues a la final va a terminar teniendo un nivel de idioma bastante alto. Entonces, digamos, personalmente no me parece que sea un buen cambio en cuanto a este concepto de no publicar las listas para el examen oficial de japonés. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente, antes de tener estos 5 niveles, desde el N5 hasta el N1 en Japón, había un examen, el mismo examen equivalente, que tenía 4 niveles, el más básico el nivel 4 y el más avanzado el nivel 1.
Luego fue reemplazado por este que les comento desde el N1. Entonces, para este examen que se utilizaba antiguamente, creo que como hasta el año 2010, sí había un conteo de caracteres y vocabulario. Entonces, por eso creo que esta tabla aquí, la del examen anterior al que se realiza actualmente, para darnos una idea de la comparación entre el examen oficial en chino y el examen oficial en japonés. Básicamente, ¿qué tenemos aquí? Vean el número que está a la izquierda. En cuanto a kanji o caracteres chinos, se requieren, solo veamos el nivel avanzado, se requieren 2000 caracteres chinos. 2000 caracteres chinos, o como se conoce en Japón, para aprobar este examen. Que está muy cercano al número de kanjis que se utilizan oficialmente en Japón. Y en vocabulario se necesitan 10.000 palabras en este nivel avanzado para aprobar. Obviamente también uno termina aprendiendo, si aprueba este nivel, termina aprendiendo más de 10.000 palabras y más de 10.000 kanjis. Y este nivel debe ser parecido al N1. El N1 puede que sea un poco más estricto y tenga aún un poco más, pero podemos tomar como referencia y debe ser muy parecido el Entonces voy a traer estos números acá para comparar directamente los dos exámenes de nivel avanzado. Entonces el nivel 1 del examen japonés con el nivel 6 del examen de chino, que son los dos niveles más avanzados. Entonces, fijémonos que en cuanto a vocabulario, en japonés tenemos 10.000 y en chino tenemos 5.000, o sea, la mitad. Es una diferencia enorme. Ahorita les voy a explicar por qué. Y en cuanto a caracteres, en japonés tenemos que aprendernos 2000 y en chino tenemos que aprendernos 2663 más. Tenemos que aprender más caracteres chinos en China. Listo, ¿cuál es la explicación de esto? La explicación en China se utilizan muchísimos más caracteres. En Japón, por el uso del hiragana, se han dejado de usar con el tiempo muchos caracteres chinos que ahora se escriben algunas palabras en hiragana y el número se ha reducido con el tiempo y se utilizan hoy en día alrededor de 2.000 caracteres chinos. En cambio, en China, pues no se ha reducido como tal en la cantidad de caracteres, simplemente se ha hecho la simplificación de trazos. De hecho, aquí casi que deberían ser 3.000, pero bueno, son 2.663 los que ellos tienen en su oficialmente para el examen. Entonces, esa es la explicación en cuanto a la diferencia de número en caracteres. Y en cuanto a palabras, ¿por qué se da esta diferencia tan enorme de vocabulario? Básicamente porque en japonés, como les comentaba, cuando llegó la escritura a Japón, la escritura china, empezaron a aparecer muchos conceptos y palabras de origen chino que los japoneses empezaron a adaptar con su pronunciación, pero que la adaptaron del lenguaje. Llegaban, por ejemplo, escritos de arquitectura, de filosofía, de religión, desde China hacia Japón, y se puede adaptar muchísimo vocabulario nuevo en japonés. Y a tal punto que el lenguaje es hoy una forma de analizar el vocabulario, es un vocabulario original japonés, y el vocabulario. Para finalizar, luego vamos con la sesión de preguntas. Para finalizar, vocabulario del final que aprendamos, si quieren lo pueden ver, pero cierren los micrófonos, por favor. Listo, entonces, ¿cómo decir hola en los dos idiomas? Entonces, en japonés decimos konnichiwa, konnichiwa. Y en chino decimos ni hao, ni. Entonces, el momento del día, o a veces incluso también en la noche, es konnichiwa, o en China, ni hao. Me llamo. Entonces,
Me llamo, ahí hay distintas formas de decirlo, pero coloqué la acción más simplificada, sobre todo aquí en japonés, simplemente coloqué soy. Entonces, colocamos el nombre primero y después decimos des. No le pongan cuidado a la U que está aquí al final, es algo que escriben los japoneses, pero que no lo pronuncian la mayoría de veces, solo digamos des. Entonces, en mi caso sería William des. William des. Y en chino, wo tiao. Wo tiao. Wo significa yo. Y tiao es wo tiao. Wei lian. Hay que hacer una pequeña adaptación de los nombres cuando los decimos en japonés y en chino, sobre todo en chino, pero por ahora pues lo pueden decir en español. Mm, dejamos la palabra gracias. En japonés sería arigato. Arigato. Hay distintas formas de decir gracias, pero la más común que es arigato. Y en chino se dice xie. Y adiós se dice en japonés sayonara. Sayonara. Y en chino se dice zaijian. Entonces, en chino también hay algunas que tienen su pronunciación. Bueno, un paréntesis, algo que se me pasaba. Cuando escribimos la pronunciación con nuestra letra sayonara, lo escribimos así. En japonés, esto se le conoce con el nombre de romaji, es escribir la pronunciación de las palabras usando nuestras letras occidentales. Y en chino se le conoce como pinyin. Entonces, en Kin también hay que analizar la escritura porque no es directamente la fonética como la hacemos en español, en inglés. En este caso, para decir adiós es Zaitien. Zaitien. Aquí la segunda se pronuncia como una E, no como una A. Entonces, Zaitien. Sí, sí. Arigato. Gracias. Entonces, como allá. Ok, tenemos personas participando. Y vean el chat, donde podemos ver el chat. Mm, Andrea, de pronto ayuda, creo que es en donde puedo ver aquí. ¿Dónde puedes ver qué? Aquí tenemos chat, ¿cierto? Sí, claro. Para ver los participantes, En la creo. parte de abajo, en la parte izquierda, te debe salir un cuadrito que dice chat. Eh, ya dices, ¿tú sabes en dónde es? A ver, listo. Entonces, de todas formas, lo que tenía para compartir era básicamente eso. Eh, En este momento voy a leer las preguntas. Al principio tuvimos unos problemas técnicos, entonces por eso es que hay aquí algunas observaciones. Entonces, después de las observaciones, Profesor, pero no pregunto. ok, puedo ir diciendo mientras yo leo. Porque cuando Dígame. en chino, porque cuando en chino el hola es ni hao, y también hay veces que hay gente que dice hao, porque se puede decir de las dos maneras. ¿Es por el simplificado y el traductor? ¿O hay o es otro significado de por qué es hao y ni hao? Bueno, buena pregunta. Bueno, primero quiero hablar que de las palabras que les expliqué, eh, hay muchas otras formas de decirlo.
Entonces tomé en algunos casos solo un ejemplo, pero hay muchas formas de decir esto. Entonces, en cuanto al ni hao, que es hola en chino, y el hao, que también es hola, pues, ¿qué es lo que pasa? En realidad, ni hao, ese hola, está compuesto de dos palabras. Ni, que significa usted o significa tú, y hao, que significa bien, o significaría hola. O sea, cuando dicen hao, está literalmente hola usted. ¿Sí? El how puede significar bien o puede significar hola. Entonces uno está diciendo como hola usted. O como dicen algunos, hola tú. Entonces, eso literalmente significa ni hao, que estamos diciendo ni, que es tú. Ahora, ¿qué pasa? En vez de decir tú o decir usted para saludar, pues uno puede decir el nombre de la otra persona. Entonces, por ejemplo, a veces mi compañero de trabajo me saluda diciéndome William How. Entonces, dice mi nombre y después How, que literalmente significa bien, como les digo, pero también significa hola. Entonces me dice como hola William. Entonces, por eso es que se pueden utilizar las dos formas. El how básicamente significa también hola, ¿sí? Y el ni significa usted. Listo. Si alguien tiene otra pregunta, puede hacerlo hablando o escribiendo acá en la. Entonces, veamos de qué es la pregunta. ¿Por qué la sílaba ja en hiragana cambia su sonido a wa en esta frase? Buena pregunta. Básicamente, en la antigüedad, bueno, para los que han estudiado japonés, hay una partícula que se utiliza mucho que es la partícula wa, y en el japonés antiguo se hablaba de una forma diferente a la que se habla hoy en día, que es lo que pasa prácticamente en todos los idiomas del mundo, en chino, en español. Vamos a mirar a toda la gente en español hace 500 años, pues era muy distinto a lo que hablamos hoy en día. Entonces, el idioma japonés sufre unos cambios y antiguamente se pronunciaba la partícula wa de otra forma y con el tiempo se cambió la pronunciación, pero quedó la escritura con la forma del hiragana ha. Entonces es básicamente por. Mm, mm. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la forma en que escriben la pronunciación en el occidental? Ah, bueno, eso lo dije en la parte final. En chino se dice pin y en japonés oma. Quisiera saber cómo la mecánica del N5 es como el inglés, listening, reading, etcétera. Digamos que en términos generales sí es muy similar al inglés. Pues básicamente por razones de no saber exactamente qué consisten los exámenes oficiales, pero sí es básicamente similar a lo que se tiene en otros idiomas. Digamos, la diferencia de pronto es que hoy día pues se hace, como se hace en computador, pues no hay necesidad de escribir en chinos, sino que se hace con computador. Veamos otras preguntas. ¿Qué es lo que Ingrid y Andrés, qué es lo que más les gusta vivir en China y qué es lo que menos les gusta? Bueno, listo, también se pueden preguntas sobre mi experiencia aquí en China.
Les comento que voy a hacer otra charla sobre, sobre mis vivencias aquí en China. Pueden participar, pueden ingresar a la página de la Academia de Lenguas Orientales en Facebook y ahí está la información de qué vamos a hacer. Pero listo, ¿qué es lo que más me gusta de vivir en China? Vivir en China me gustan muchísimas cosas. Por ejemplo, la seguridad. Aquí no hay prácticamente robos. En Colombia, pues desafortunadamente sabemos que es así. Eh, la seguridad, las personas pues son muy amables con los extranjeros en general, a mí me han tratado muy bien. Eh, Eso es como de lo que más me gusta en China, la cultura, estar inmerso aquí en la cultura, en esta cultura que me gusta, poder practicar el idioma directamente. Son muchas cosas, el transporte en Shanghái es muy conveniente, hay metro para ir a prácticamente cualquier lado, son muchas cosas. De lo que menos me gusta es, digamos, la comida, sí, no me he acostumbrado mucho a la comida china, que es distinta a la comida china que nos ven allá en Colombia. Eso es totalmente distinto. Entonces, ese es uno de los puntos que voy a hablar en mi siguiente charla sobre vivencias aquí en China. Entonces, lo que nos venden allá como comida china no tiene nada que ver con eso. Entonces, la comida y sí, básicamente, por ejemplo, aquí les gusta mucho comer picante directamente con el, con el picante sin diluirlo en otras cosas como preparamos el ají allá en Colombia. Y cuando preparan un plato, y si ellos quieren prepararlo con picante, le echan el picante a toda la preparación. No es como en Colombia que adicionamos el picante, cada uno, según el gusto. Eh, ¿Qué nivel de HSK es suficiente para entender y hacerte entender en China? Yo diría que básicamente el nivel que aprobé el año pasado, que es el nivel 4, es el nivel de HSK que es suficiente para entender y hacerse entender en China. Carlos, acá pueden consultar el JL. ¿Dónde puedo certificar mi nivel de HSK? Bueno, si no están en China, en la Universidad de los Andes tengo entendido que se puede presentar el HSK, el examen oficial de chino y también de japonés. ¿Cuánto tiempo es necesario para ser fluido en ambos idiomas? Eve pregunta eso. Eso es una pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo se necesita? La primera respuesta que les doy es, esa respuesta se la da a usted mismo. ¿Cómo se la puede dar? Analice qué tan disciplinado es usted, qué tanto tiempo al día piensa dedicarle al idioma, qué tanta motivación tiene, durante cuánto tiempo está dispuesto a estudiar y a estudiar sin ver resultados y sin rendirse. ¿Por qué? Les digo sinceramente, estos idiomas son para gente que realmente tiene alta disciplina y realmente les gusta estudiar y realmente están motivados. Entonces, yo digo, aparte de haber sido profesor de estos idiomas, lo primero que he sido y que hoy es un estudiante altamente motivado de estos dos idiomas y soy altamente disciplinado. Entonces, por ejemplo, yo estudio chino todos los días, mínimo 1 hora diaria, como clase virtual, y en el metro cuando voy al trabajo y me devuelvo, voy hacia el trabajo 1 hora y me devuelvo 1 hora, utilizo una aplicación de celular y estudio tiempo en el metro, mientras todos los chinos están aquí viendo videos y jugando o lo que sea en el metro con su celular, yo estoy estudiando chino. Entonces son mínimo 3 horas diarias. Y aparte de eso, cada vez que tengo oportunidad de hablar con la gente, entonces sigo practicando y sigo practicando con amigos japoneses que tengo acá. Sigo practicando mi nivel de japonés y también tengo una sesión de 1 hora diaria a la semana. Entonces, es difícil decir en cuánto tiempo van a ser fluidos en el idioma. Si tienen alta disciplina, les puedo dar, digamos, mis resultados. Más o menos en los dos idiomas yo siento que entre 3 y 4 años de estudio
de estudiar todos los días, ya pueden ver que pueden sostener una conversación más o menos fluida con un hablante nativo. Y si no son tan disciplinados o no tienen tanto tiempo, están tan motivados, pues ya puede cada uno hacer su cuenta. Esta es la realidad y digamos, uno puede estudiar solo hasta cierto nivel, etcétera, o les pueden vender de que, de que pueden, alguna vez vi en Bogotá un letrero que suena mandarín en 6 meses. Entonces, me reía de cómo la gente, las cosas que hace la gente por ganar plata. Obviamente nadie va a aprender mandarín en 6 meses, ni porque sea el genio más grande del mundo. Son idiomas que requieren de alta disciplina y de mucho estudio, de mucha dedicación, por más inteligente que sea una persona. Listo. ¿Qué otra pregunta tenemos acá? Tim dice, para una persona que no sabe nada de japonés, ¿cuál es la mejor manera de aprender? Debe ser aprender con música y películas. ¿Cuáles son los mejores métodos? Básicamente, para cada persona es distinto. Entonces, por eso creo que cuando yo veo muchas veces que la gente recomienda los mejores métodos para estudiar diferentes idiomas, para estudiar inglés, para estudiar chino, para estudiar japonés. Y esto, según mi experiencia, es que el mejor método es el que tiene que descubrir cada persona, porque cada persona tiene una forma de aprender que puede variar con respecto a la otra. Entonces, cuando uno escucha consejos sobre cuáles son los mejores métodos de aprendizaje, básicamente lo que está escuchando es los mejores métodos a esa persona que está hablando, no los mejores métodos en general. Ya cada quien verá si ese método le sirve o no. Entonces, por ejemplo, cuando yo estuve estudiando inglés, que también he estudiado inglés por un tiempo, entonces mucha gente me decía, vea videos, pero véalos sin subtítulos, porque esa es la mejor forma de aprender. Y entonces yo veía videos en inglés y los veía con subtítulos en inglés o a veces en español y yo veía que aprendía muchísimo de esa forma porque podía corroborar lo que estaba escuchando con la lectura y vi que mi nivel podía subir muchísimo de esa forma. Entonces yo decía, porque mucha gente recomienda que ver videos sin subtítulos si yo veo que a mí sí me sirve. Entonces a partir de ahí me di cuenta que los métodos de aprendizaje es bueno escuchar de muchas fuentes, pero al final el que tiene que decidir es uno según lo que esté viendo y autoanalizarse qué es lo que le sirve. Y sobre todo desconfiar mucho cuando una persona diga que le tiene método para aprendizaje de idiomas. Se pueden recomendar buenos métodos, pero al final lo mejor, mi concepto y lo que le recomiendo es que cada uno determine cuáles son los mejores métodos. Veamos qué pregunta hay. Técnica para recordar los kanjis para el M5. Eh, yo, a pesar de que, como les digo, cada persona tiene sus diferentes métodos, también es cierto que es bueno, como les digo, escuchar los buenos métodos y mejores prácticas de personas que ya han tenido experiencia y de ahí mirar a ver si le sirve a uno. Entonces, es una charla sobre aprendizaje de caracteres chinos que aplicaba tanto como para japonés como para coreano y chino. Básicamente, es no consiste que no es algo que me haya inventado yo, simplemente algo que no los estudiantes y que lo recomendé. Es básicamente aprenderse lo que significa cada componente del carácter chino y empezar a dar historias, a crear historias que no necesariamente tienen que coincidir con la historia real del origen del carácter, sino que sea una forma de recordación. Entre más, entre más, entre más llamativa sea la historia que creemos, es mejor para recordar más fácilmente. Entonces, sobre esto, pues como les digo, yo hice una... entonces, en este momento, digamos, por tiempo, pues, no puedo extenderme mucho en el tema. ¿Dónde podría estudiar mi nivel de HSK? En Colombia, pues sería en la Universidad de los Andes. Hay otro tema para aprender FAMIS.
o James, para alguien que no tiene como propósito laboral el aprender el idioma, pero sí como por aprender por gusto, ¿es posible aprenderlo de manera autodidacta, apelando a la gramática, como se haría en inglés? Esa es una pregunta y la respuesta es totalmente. O sea, básicamente, de hecho, yo aprendí la mayoría básicamente de lo que sé, tanto en inglés, en japonés y en chino, lo aprendí de forma autodidacta. O sea, a pesar de que he tomado clases, lo aprendí de forma autodidacta, sobre todo inglés. Básicamente cuando yo empecé a inglés, en la universidad que no tenía un peso, lo que hice fue mirar, básicamente sin dinero, cómo podía aprender inglés, porque lo que vi en el colegio, la verdad es que nunca lo estudié. Tengo que admitir que fue mi culpa, fui muy, muy vago y no aprendí nada en el colegio. Y luego en la universidad el inglés era muy técnico y el inglés técnico de electricidad en electrónica se parece mucho entre inglés y español, entonces, y eran unas pocas horas, tampoco aprendí. Entonces, cuando estaba finalizando la universidad, decidí aprender de forma autodidacta. Entonces, busqué todos los recursos posibles que no me costaran nada para aprender inglés. Duré muchísimo tiempo sin entender absolutamente nada, estudiando mucho y sin entender nada, pero después de más o menos de 2 años ya me di cuenta que ya podía entender la mayoría de lo que escuchaba. Y eso lo he hecho en buena parte con japonés y chino. He tratado de buscar muchísimas formas de, de aprender sin gastar dinero. En las mayores que te he recomendado, voy a escribirla aquí, www.italki.com. En esta página, ahí la escribí, pueden encontrar personas hablantes nativos que quieren intercambiar de idioma. Entonces, ustedes, por ejemplo, consiguen un chino y que esté aprendiendo español y practican, por ejemplo, por Skype 1 hora a la semana, media hora hablan en español, media hora hablan en chino y no tienen que pagar nada. Entonces, esa es una, por ejemplo, de las formas en que si no tienen dinero pueden aprender un idioma. Entonces, hoy en día con Internet no hay prácticamente excusa para alguien que no tenga recursos económicos. Si de verdad quiere aprender y si está en una situación económica difícil, si es posible, con Internet pueden hacer muchas cosas. Listo. Más preguntas. Pan, ¿cómo se acostumbró a la comida oriental? La verdad, no me he acostumbrado de toda la comida china. Hay muchas cosas deliciosas, pero no me he acostumbrado. Andrés, ¿has sufrido racismo en China? No, en absoluto, todo lo contrario. Eh, todo lo contrario. Aquí uno se siente como exótico. Entonces, aquí solo porque lo vean a uno con los ojos redondos, ya es alguien especial. Entonces, allá en Colombia, yo soy uno más como todos ustedes, pero aquí básicamente ya soy especial solo por el hecho de tener los ojos diferentes. Obviamente no es para todo el mundo, pero sí en muchas ocasiones cuando en mi trabajo, por ejemplo, visitamos clientes, alguna fábrica, y estamos en el almuerzo, entonces como que el foco es en el extranjero que tiene los ojos diferentes y entonces empiezan a preguntar y a hacer atenciones especiales, a traerle cerveza, etcétera. Entonces, básicamente, pues feliz por eso, ahí no he sentido absolutamente ninguna discriminación. He escuchado como, digamos, casos sobre personas negras que las discriminan aquí en China, pero eso de rumores porque la verdad nunca lo hice. Siguiente, Fan, ¿cómo es el nombre del examen de japonés? En japonés es Nihongo no Ryokushike, o examen de suficiencia en japonés en español. O se le conoce abreviadamente también como Noken. Ángela, ¿podría recomendarnos cómo adquirir becas en China? Digamos, de forma rápida, en cuanto a Japón, China, lo mejor es que vayan al ICETEX y vean la forma de aplicar. ¿Sí?
por darles un poco más de información, pero básicamente se dirijan inicialmente al ICETEX para ver la publicación de becas. Fan, sería bueno cambiar el idioma de teléfono a japonés o a chino. Bueno, esa es otra recomendación buena. Cambien absolutamente todos sus dispositivos al idioma que quieren aprender. Si es inglés o japonés o chino, cambien. Si pueden, cambien el sistema operativo del computador, cambien absolutamente todo. Por ejemplo, mi teléfono celular, yo soy de los pocos extranjeros que con el celular totalmente en chino. Todas las aplicaciones las tengo en chino. Entonces, tips como esos sirven para escucharlos y para mirar, como les digo, que cada persona determine si le sirve o no. Ángela dice: William, muchísimas gracias por el taller. Muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Ah, bueno, me alegra que les haya gustado. Daniela dice: ¿por qué empezaste a estudiar japonés? Yo estaba estudiando en la Universidad Nacional ingeniería de sistemas, estaba estudiando ingeniería de sistemas, también estaba estudiando ingeniería electrónica en la Universidad Distrital, yo soy de universidad pública. En la Universidad Nacional teníamos el requisito de estudiar por lo menos un idioma extranjero. Vi la lista de los 7 idiomas que había en ese momento y vi que el idioma más exótico y el que me había más llamado más la atención durante la vida era el japonés. Así entré a ver qué tal era el idioma japonés y quedé encantado, quedé fascinado con esa primera clase. Era un profesor japonés que no hablaba absolutamente nada en español, no se le entendían muchas cosas de las que él quería explicar, pero quedé encantado con lo que es el Japón y cultura, y desde la primera clase me puse a estudiar muchísimo el hiragana, el katakana, los aprendí muy rápido porque me gustó muchísimo. Me recuerdo que ahí en la Universidad Nacional me pasó algo cuando estaba estudiando japonés, y es que cuando terminé de aprender hiragana y katakana, que son, cada uno tiene 46 caracteres, entonces se aprenden muy rápido, pueden aprender muy rápido más bien. Y entonces dije que bueno, o sea, ya estoy feliz porque ya puedo aprender, ya puedo leer y escribir en japonés. Y de repente, como a los meses, el profesor escribió un carácter nuevo que no estaba ni en la tabla de hiragana ni de katakana. Y él no sabía explicar qué era eso. Y yo decía, pero ¿por qué no encuentro estos caracteres nuevos que está escribiendo? Así que me tocó investigar por mi cuenta y con otra profesora que hablaba español. Y me di cuenta que existía el kanji y que consistía en alrededor de 2000 caracteres que venían de China y que en realidad el hiragana y el katakana que yo pensaba que era japonés era solo el paso inicial y me faltaban todavía 2000 caracteres por aprender. Pero no me importó, lo vi como un reto y hoy en día ya puedo leer bastante en japonés. Me doy cuenta que valió la pena no haberme rendido en este momento. Siguiente, Tim, profe, mil y mil gracias. Ok, Ingrid, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Víctor, ¿cómo es la cultura del amor en Oriente? Ok, esto es un tema complicado. Es un tema complicado, pero les voy a comentar rápidamente, más que todo de lo que he visto aquí en China. Aquí en China, básicamente, tienen unas ideas o conceptos que no tenemos en Colombia, y es que está mal visto, digamos, tener pareja durante el colegio, durante la universidad, porque se tienen que dedicar a sus estudios, pero tan pronto terminan la universidad, tienen que buscar pareja para casarse antes de los 30 años. Y el que se de alrededor de los 30 años sin casarse, entonces está colgado. Y literalmente tienen una expresión muy, muy fea que es hombre colgado o mujer colgada, colgada de casarse. Se dice shenyu, en chino se dice shenyu, entonces mujer por ejemplo, de 35 años que no se haya casado, es una shenyu, mujer sobrante o mujer colgada. Entonces, eso como para comentarles un poco de la parte cultural que también me provoca un poco de shock, ¿no? Es un poco diferente a lo que vivimos en Colombia. Listo, veamos otras preguntas.
Andrea dice, ¿italki es gratis o cómo es? Ah, bueno, italki, la página que les comentaba para aprender idiomas, es una página excelente, tiene muchísimos cursos gratuitos. Por ejemplo, tiene un recurso que es que hacen una consulta sobre el idioma, entonces, por ejemplo, no saben cuál es la diferencia entre between y among y between. Entonces preguntan ahí, ¿cuál es la diferencia entre among y between? Y alguien un hablante nativo le responde la diferencia, sin que tenga que pagar absolutamente nada. O así, ¿cuál es? Luego preguntan en japonés, ¿cuál es la diferencia entre toire y otearai? Y alguien en japonés le responde. Es muy, muy útil. Hacen cualquier pregunta y se le responden a más tardar como en un día. O ustedes mismos pueden colaborar y responderle preguntas de español a un extranjero. Todo eso es gratis. O pueden, por ejemplo, escribir un párrafo en el idioma que están escribiendo, que están aprendiendo, y alguien una revelante nativo se los corrige gratis. O ustedes, como les digo, pueden corregir. Pueden buscar una persona para hacer un intercambio de idiomas. Hay muchísimas personas ahí metidas en esa página y lo hacen de forma gratuita. Y hay una forma paga que es pues conseguir una persona que solo les enseñe sin que tengan que hacer en cambio de idiomas, y ahí ellos tienen el valor por hora de su clase. Entonces pueden elegir desde el más económico hasta el que se ajuste a su presupuesto, pero generalmente los que cobran económico también hay muchos que enseñan. Entonces les recomiendo esta página. Para aprender japonés, Andrés dice, para aprender japonés, ¿qué recomiendas para empezar? Y gracias por la charla, ok, de nada. Para aprender japonés, ¿qué les recomiendo para empezar? Les recomiendo que busquen tanto para japonés como para chino canales de aprendizaje de japonés y de chino. Los canales de YouTube son muy, muy buenos. Hay muchos canales. Bueno, no les recomiendo uno en especial porque hay muchos buenos. Busquen uno que les guste y con ese comiencen. Fan dice por el taller, ok, con gusto. Leonardo Pulo, muchas gracias por la explicación, con gusto. Carlos dice, Sensei, arigato gozaimashita. Ok, gracias a ustedes. Terminamos con 21 personas. Eh, Básicamente, pues les quería compartir mi experiencia. Como les decía al principio, yo soy ingeniero, pero tengo una pasión muy grande por el aprendizaje de idiomas orientales, de aprender japonés y de chino. Y pues mi meta es seguir puliendo estos dos idiomas hasta hablar como un hablante nativo en los dos idiomas. Eh, Asimismo, pues soy codirector de la Academia de Lenguas Orientales y obviamente nosotros, yo les he dado muchos tips para estudiar, pero también para el que esté interesado en cursos. Entonces les voy a dejar nuestra página academia de lenguas orient.com. Ahí pueden encontrar los cursos que están en Google, pero cuando se haga la apertura de la economía total, entonces abriremos de nuevo nuestras sedes en Bogotá y continuaremos de todas formas también con nuestros cursos virtuales. Estamos haciendo estos talleres de forma gratuita, eh, que son, digamos, de una sesión, y es gratuita, pero también tenemos nuestros cursos que son un curso permanente, y esos pues, ya tienen un costo, pero pues ya cada quien ve si lo puede tomar o no. Entonces, está la invitación a quien quiera tomar nuestros cursos en la academia, academialenguas.com, o nos pueden buscar en Facebook con el mismo nombre, Academia de Lenguas Orientales. Nos pueden buscar como Academia de Lenguas Orientales. Entonces, básicamente, esto era lo que les quería compartir. Si alguien tenga alguna pregunta adicional o algún comentario adicional. Eh, Angélica, son geniales. Ha sido la mejor experiencia que he tenido. Gracias. Son geniales, son geniales quienes, Angélica. Nosotros. Angélica, ¿cuál es tu apellido? Los cursos. Los cursos son geniales, ok. Y también tú, ok, gracias. Me vas a hacer poner rojo. Angélica Fonseca. Ok, sos Angélica. Angélica Fonseca. Ok, listo, amigos.
pues quería compartirles eso por estos dos idiomas. Espero les haya sido útil. Espero pues que participen en otros en nuestros talleres. Seguimos teniendo más talleres sobre cultura de Japón, China y Corea. Como les digo, son talleres de unión gratuitos o también nuestros cursos, pues, pero pueden asistir si quieren a los talleres gratuitos, no hay ningún problema. Entonces, con esto me despido. Arigatou gozaimashita. Sí. Nara.